Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Libro Total y a esta nueva tertulia, una más de las muchas que llevamos, el personaje y su historia, Memorias Vivas. Hoy es una noche especial, especialmente para mí, porque tengo aquí a mi lado a una persona que quiero mucho, que tiene que ver con mi vida cultural, con mi vida artística, que cuando lo conocí él ya era todo un maestro, yo era un pelado que quería hacer cosas, que no sabía qué cosas había que hacer. Y de alguna manera Néstor Manuel Jiménez, Jaimes, hace parte de mi historia, lo cual agradezco, es decir, haberlo conocido en aquel entonces. Yo estaba estudiando en el José Elías Puyana, estaba haciendo el último año de bachillerato de noche, ¿sí? Cuando nos conocimos. Y usted estaba revolcando Florida Blanca, contándole a la gente, convenciendo a la gente de un sueño que tenía, del cual ya vamos a hablar. Bienvenido, Néstor Jiménez, a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Muchas gracias, Pachito, por esa presentación. La verdad fue una lucha que iniciamos en Florida Blanca, donde un grupo de jóvenes, primero universitarios y después los artistas de ahí de Florida, generamos el movimiento donde con Pachito nos conocimos y empezamos a trabajar para funcionar, para hacer que funcionara la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Que se creara. Pero no adelantemos el cuaderno, eso ya usted va para adelante y aquí se llama el personaje y su historia. Y la historia de un personaje no empieza en sus ejecutorías grandes, sino ni siquiera, a veces empieza antes de que naciera. Sí, el personaje. A veces algo por allá en la historia familiar hizo que esa persona se volviera quien finalmente terminó siendo. Entonces, hablemos de esa prehistoria suya, hablemos de sus familias, esas familias, de dónde vienen esos Jiménez. Bueno, mi historia comienza en un pueblito que se llama Ábrego, norte de ¿Ve? Que Santander. todos no nacieron aquí, gente que viene de otro Eso lado. es un pueblo de la provincia de Ocaña, Mm. donde mi mamá había llegado muy joven a trabajar en el colegio del municipio. ¿Cómo se llamaba su mamá? Nelly Margot Jaimes Antolines. Ajá. Y mi papá, que era de ahí de Ábrego, fue el que afortunadamente ella eligió como esposo. ¿Y cómo llamaba él? Manuel Guillermo Jiménez Vergel. Entonces Manuel por su papá. Entonces a Le mí me chantó de pusieron Manuel. Manuel por mi papá, Néstor por un tío que fue campeón nacional de motociclismo, el primero que tuvo Santander en motos de 500 centímetros, ¿Cómo se llamaba? Néstor Jaimes Antolines. ¿El corredor? ¿El tío? El tío que murió en un accidente. Había muerto el año anterior a la fecha de mi nacimiento. Él murió en el 56 y ¿Y un año accidente de moto? después, en un accidente de moto. Murió en Sulaí. Exacto. Era músico, toda la familia de mi mamá tenía mucha tendencia hacia el arte y lo cultivaban con bastante esmero. Entonces ellos eran también bastantes y todos interpretaban algún instrumento. Mi tío dirigía un grupito de músicos donde mi tío Néstor, donde uno de los integrantes era Alfonso Guerrero. ¿Sí? Ellos venían de Pamplona, la familia de mi mamá venía de Pamplona, donde eran conocidos con Oriol Rangel y ellos llegaban aquí a Bucaramanga y llegaban, era la casa de mi abuelo. Mi abuelo era un personaje que también tocaba
las cuerdas, el tiple, la bandola, la guitarra, pero era carpintero, era mecánico. Él se llevó el primer carro que montaron en Pamplona, lo trajo él a lomo de mula hasta Pamplona y lo armó en Pamplona. Fue la primera placa que se dio allá. Eso salió la foto por Vanguardia, como anécdota. Creo que los Gabaza sacaron algo por ahí de eso. Y de ahí nace esa inclinación hacia el arte. Por el lado de su mamá. Por el lado de mi mamá. A mi papá le gustaba muchísimo, tocaba la guitarra y había un tío, un primo tío, por llamarlo así, un primo de mi papá, que era mudo, Carmelo. Él era el sacristán del pueblo de Ábrego y hacía las casitas todos los diciembre y las vendía, y para los pesebres esa era la fascinación de él. Entonces eso también me atrajo. Y un amigo de Ábrego, que era unos años mayor, que hacía unos dibujos al carboncillo espectaculares. Eso también me fue trayendo poquito a poco para irme yo inclinando hacia el arte. ¿Hasta qué año estuvo en Ábrego? En Ábrego estuve hasta los 14 años. O sea, que hizo la escuela en Ábrego. En Ábrego empecé el bachillerato, de ahí salí para estudiar en Zapatoca en el año que murió mi papá, que murió en forma violenta. Entonces mi mamá me mandó al internado. A un internado en Zapatoca, en el Salesiano. Ajá. Después fui a Pamplona y de ahí nos sacó a 10 hijos, o sea, mis 9 hermanos y mi mamá, nos vinimos se vinieron primero en unos buses y después a escondidas porque no nos dejaban salir de allá. Entonces nos trajo para Florida Blanca y aterrizamos en Florida Blanca porque ahí estaba la familia de mi mamá y la colaboración era inmensa. Y de ahí nos puso ahí pues conocieron mucho a un padre que se llama el padre Antolínez, que hizo historia ahí en Florida. De ahí que yo entré al seminario San Pío X. El seminario de Florida. El seminario de Florida, y ahí yo terminé. El bachillerato. Yo conocí su casa cuando vivía ahí. En esa casa, esa fue la primera casa de la cultura de Florida. ¿Ah, sí? Porque como nosotros estábamos siempre metidos en actividades culturales, llevando a Colacho a las actividades allá con la UFA, Universitarios Florideños, y con todos los compañeros tanto de la UIS como de la Santo Tomás, básicamente, nos encontrábamos en los buses. Entonces de ahí nació la idea de crear el grupo de la UFA, porque no habían libros. ¿UFA qué significa? Universitarios Florideños Asociados. Florideños Asociados, sí, claro. Entonces, una de las cosas interesantes de ese grupo fue el que socialmente nos encontramos con unas necesidades que debíamos suplir de alguna manera. Entonces, bueno, las primeras partes era la necesidad de estudiar y de tener libros. En la UIS nos prestaban, pero eran muy pocos y eso era rapado, porque ya se lo había llevado otro de los que prestaban. Claro. ¿Sí? Entonces allá empezamos a tener esa… Usted termina el seminario con los curas, ¿cierto? Se gradúa ahí y entonces decide estudiar una carrera universitaria, ¿cierto? Pasé de una ingeniería química. En la UIS. En la UIS. Duro, ¿no? 3 semestres. Era duro el examen. Sí, cuando eso eran fregados. Sí. Entonces empezó a estudiar química. Y empecé a estudiar química, pero no me gustaba. Esa historia se ha repetido aquí con todos los artistas que no se encontraban, empezaron estudiando metalúrgica y terminaron siendo músicos, una cosa rara, ¿no? John Claro, por ejemplo. Entonces empezó química, el pintor empieza química.
De ahí yo me salí, me retiré porque ya había empezado a trabajar en el colegio cooperativo. ¿De qué? Profesor pasante. Reemplazaba a los profesores que hacían falta y De lo que fuera. de lo que fuera. Entonces dicté filosofía, El dicté comodín del colegio. matemática. Sí. Religión, Néstor. No, se enfermó el Sí. profesor. Se Ahí enfermó. venía el seminario, imagínense. Bueno, y de ahí entonces me fui a estudiar arquitectura en la Santo Tomás. Salió de química Me- para la Santo Tomás. Me pagué el primer semestre. Ujú. No, y eso cuando empezaron a pedir materiales y ya para el segundo semestre yo vi que no iba a alcanzar. Yo dije, no, yo no, mejor me quedo. Entonces, cuando eso fue que empecé a trabajar con una, una especie de whiskería, de taberna en Florida, y yo construí todos los muebles de la taberna. Se llamaba Guayquirí. Sí, me acuerdo. Y ese Guayquirí, pues ya no me dejaba volver a estudiar. Y entonces mi mamá llegó un día, porque yo le decía, no, es que yo no he presentado los exámenes del ICFES para volverme a presentar a la UIS. Y Tenía que entonces, volver a hacer el ICFES para… no, no lo había hecho, No lo había hecho. porque antes no era necesario. Ok. Ahí era la puntuación que uno sacara Ajá. y ya. Entonces, llegué y un día me llegó mi mamá colorada y me dijo, usted no me va a hacer perder la fila que hice ni tiene que irse a presentar. Y yo le dije, bueno, sí, bien. Y volví, pasé a la UIS, ¿A qué? petróleos. Opa, ve, tenemos vidas coincidentes, ¿no? Yo soy ingeniero de petróleo de la UIS, pero yo sí terminé, ¿no? ¿Usted terminó o no? No, yo llegué al quinto semestre, hice 2 murales en petróleos, Ok. uno en biblioteca y otro afuera. No sé en qué tiempo, cuánto tiempo duraron allá. Y de ahí salí para Tibú a hacer un mural, un cuadro, porque Usted era un era sobre. ingeniero de pinturas de petróleo. Sí. Entonces, allá en Tibú tuve la fortuna, porque yo no conocía el óleo. ¿Se retiró de la carrera? En ese momento No, todavía todavía estaba estaba, ahí. Ok. yo me fui como estudiante En práctica. sí, en práctica, Ujú. en pasantía. Y allá me dieron plata para que fuera a comprar todos los materiales que necesitara en San Antonio, cuando eso San Antonio era lo último. Ujú. Era como el Miami de Bucaramanga, ¿no? Más o menos. Entonces fui, compré óleos, compré de todo y me fui allá a pintar, a trabajar. Hice todo eso. Me pagaron un mundo de plata porque pues, yo nunca había visto tanta Por plata, favor. como 30.000 pesos. ¿Eso era, Eh, era un campo de quién? Eso era de Eso era de Texas. Ecopetrol. Ah, de Ecopetrol. Sí, ya estaba, ya lo tenía Ecopetrol. Ujú. Y allá tuve la fortuna de conocer al indígena, perdón, Jorge Caimayogua, que era el jefe de los motilones de allá, y a Olson Bruce, que era un noruego Sí, médico, antropólogo. ¿Era que, antropólogo? sí, o antropólogo, sí, Famoso. que estudió y estuvo mucho Sí. tiempo con ellos. Vivió con ellos Vivió Es famoso, sus muchísimo. libros son famosos. Yo lo pinté allá en ¿Ah, el sí? mural y al indígena también. Y pinté al que me llevó allá, que era Germán Jaimes, era de Ábrego. Por eso también me llevó para allá. O sea, Cruzaron los la caminos. coincidencia. Ajá. Ese mural me hizo poner a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer? Yo realmente, ¿qué quiero hacer? Mi hermana ya estaba estudiando petróleos en la UIS Ah, también. Mi hermano estaba en Pamplona, otro hermano. O sea, ya todos más o menos se estaban ¿Cuántos son? ubicando. Nosotros somos 10, éramos 10. Sí, 10. Ya se nos murió el primero. Bah. Entonces, ¿Y lo levantó su mamá sola? sola. Ah. Ella sola con 10 hijos llegó a Florida. Uf. Compramos media casa y la otra media la compró mi tía, una tía de ella, o de mi tía Evangelina. Y después nosotros se la compramos a ella. Sí, pero eso fue una facilidad que Mis tías, las hermanas de mi mamá viven ahí cerca a esa casa, la Sosma.
¿sí? Elvia, Eva, sí, eran también como 20. Creo que eran amigas de su mamá. Bueno, entonces regresa de Tibú y ¿qué? Entonces regresé de Tibú y yo dije, no, yo ya no quiero seguir estudiando. No, Yo iba en nada. el quinto semestre de Ya petróleos. iba a entrar a materias de carrera, simulación, Sí, completamiento, perforación. pero no me ubicaba. Yo dije, no, ya yo di el ejemplo porque soy el mayor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quería era dedicármele al arte. Entonces ahí fue donde nació el taller Arte Piedra del Sol, Ok. porque me traje las pinturas y todo lo que traía de allá y mi mamá me dejó, que siempre nos consintió todo, Desacolitó. nos acolitó el garaje de allá y llamé yo a Jorge Carreño, llamé a Nelson Flores, llamé a Eduardo y con Samuel Rueda, Eduardo Estupiñán. Eduardo Estupiñán y Samuel Rueda. Entonces, los que vinieron fue, Eduardo Estupiñán tenía su taller en la casa, Sí. muy bonito, muy chévere. Yo estudiaba con Eduardo Estupiñán de noche en la José Elías Puyana. Yo estudié con él quinto y sexto bachillerato. Sí. Es un personaje Y estudiamos en el interesantísimo. kiosco de atrás donde él hacía sus... Es muy, muy chévere. Extraordinario. Era muy chévere, no sé ahorita. Sí, sí, Bueno, sí. y Samuelito también tenía Samuel Rueda. Samuel Rueda, su estudio ahí en la casa de los papás. Entonces ellos no se acercaron ahí, pero pertenecían al taller. Entonces los 5 fueron los que iniciamos al comienzo. Luego, esas pinturas yo las puse al servicio de todos. Entonces, quedamos ahí, fue 3. Jorge Carreño, que vivía ahí cerquita, a 2 cuadras y media. Nelson Flores, que también vivía, pero bajando a 2 cuadras y media frente al ¿Dónde anda Nelson? Nelson en España. En España. Él Él se fue y se quedó. se Él fue el que fue. pintó ese cuadro grandísimo que está en el Hotel Dan, ¿sí? Que va del primer piso hasta el último. Él fue el que lo hizo, ¿no? Sí, y el mural que hay en terracota en la Casa de la Cultura, En la Piedra Casa de del la Sol. Cultura, sí. Era un gran es un gran artista, no sé qué estará haciendo ahorita, pero en ese Sí, entonces era descollante su trabajo, la crítica, lo que hace Nelson Flores era extraordinario. exactamente. Entonces, allá iniciamos los 3, después ya llegó Rodolfo Cepeda, pero yo tenía mucha conexión con la UFA, Universitario Florideños Asociados, que eso ya estaba funcionando hacía rato. Entonces hacíamos actividades los 2 grupos. Usted ya no estaba en la UIS, Yo ya no estaba en la pero UIS. llevaba gente de la UIS a Florida Sí, a la tertulia. seguíamos en el mismo cuento. A la tertulia. En las actividades que se hacían, por ejemplo, que se tomaba el parque con los niños para dictarles talleres de pintura a las escuelas, lo llevábamos todo para Ahí ya estaba conformado el Taller Arte Piedra del Sol. Taller Arte Piedra del Sol. Ah, Y entonces ok. ya uniéndonos con el grupo de la UFA, nació la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que por ahí incluso está el documento Sí, donde sí. se le entrega la personería jurídica a la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Ese es anterior al documento que sacaron los politiqueros. Claro, Perdón, los la políticos. la Casa de la Cultura Piedra del Sol nace por iniciativa de los artistas de Florida. Y de los Y universitarios. de los universitarios, De la los gente bazar. juvenil. Ustedes organizan unos basartes ahí extraordinarios. Yo Sí, iba, yo hacía parte del grupo de teatro, ¿cómo se llama La el colectivo? Gotera. ¿Cómo se llama el que colectivo? dirigí. El colectivo se llamaba Taller Arte Piedra del Sol. Sí, y el colectivo se llamaba Taller Arte Piedra del Sol. Y nosotros teníamos un grupo de músicos con se me va el nombre. ¿Adarve? Tal vez no. No. De la flauta, las quenas, Ah, que era de música andina. ¿quién era? No tengo ahorita el ¿De nombre. ahí de Florida? No, de aquí de Bucaramanga, pero estaba allá en Florida. Y creamos con Carlos Pereira, él dirigía el grupo de teatro del Taller Arte Piedra del Sol y el nombre era La Gotera. Yo fui actor de La Gotera. Actor de La Gotera. Montamos obras de Enrique Buenaventura, montamos La Maestra, montamos Los papeles. la orgía,
La orgía es una de las dos obras más importantes con Carlos Pereira, que estuvo ahí sentado donde usted está, hace como unas semanas. Excelente, lástima. Lástima que se nos fue todo ese empuje en ese momento. Y al Pero parque usted invitaba a la Oruga Encantada, a la banda Las Cinco Cosas. Chungo estuvo allá un montón Chungo de se la veces. pasaba allá con unos bazares, hacían unos basartes extraordinarios. Sí, se dieron oportunidades donde hacían actividades aquí, la Biblioteca Turbay, y nos invitaba y nosotros íbamos a San Gil, cuando hacían tomas allá. Y nosotros hacíamos las actividades, presentábamos unas propuestas de arte efímero con Jorge, con Eduardo, todo el combo, y era supremamente fluido. Nosotros después arrendábamos unas casas por ahí, primero un apartamento, después tuvimos una casona vieja que era la que estaba donde hoy es la clínica Guane. Sí, eso era una casona y ahí Jorge se hizo un horno para hacer terracota, para hacer esculturas de barro, pero como eso eran 3 días, habían que darle candela 2 días, entonces eran día y noche y era una sola jornada de actividad cultural. Entonces iban poetas, músicos, eso era una actividad fuerte, fuerte. ¿Cómo era la Casa de la Piedra del Sol? O sea, no la Casa de la Cultura Piedra del Sol que vino después, sino la Casa de la Piedra del Sol, la que quedaba ahí en la esquinita, la inspiración de todos ustedes. Bueno, la Casa de la Cultura Piedra del Sol, eso la manejaba Toño Medina, era el viviente, él estaba en la esquina, pero eso era no un lote. No era Casa de la Cultura, era, No. era un rancho ahí. Era una casa normal y ahí vivía una familia y el que manejaba la entrada, por lo menos a Ni nosotros. tan normal, era bastante deterioradita, yo me acuerdo. Sí, eso está que se caía. Y él nos dejaba entrar, pero la boleta para nosotros, que nos dejara entrar cualquier día, era que le llevábamos de vez en cuando media de aguardiente. De aguardiente. Entonces él, como eso era lo que le gustaba, entonces nos dejaba, él tenía 4 vaquitas ahí en ese lote y la piedra estaba enterrada en medio ¿En el patio? de mugre, atrás en el solar. Un barzal. Un barzal tremendo. Nos pusimos en la tarea con Jorge y varios a limpiarla y la limpiamos, le quitamos todo eso y con las actividades que hacíamos, incluso el 6 de enero nosotros con ¿cómo es el que hacía la fiesta allá? Don Floro. Don Floro. Don Floro, hicimos unas carrozas inmensas haciendo críticas a los políticos que no le paraban bolas a la cultura el 6 de enero y se hizo toda la parafernaria para generar ese movimiento, generar la posibilidad de que los políticos se metieran en el cuento de la cultura porque no nos paraban bolas. Un basarte grandísimo, ¿no? Fue lo que hicieron. Basartes inmensos. Otra cosa que se dio fue la integración. Ahí nos conocimos mucho con Pedro Julio, con muchos. Pedro Julio Solano, el que fue alcalde Pedro Julio Solano. de Florida. El lote lo tenía el banco, un banco, creo que era el Banco Ganadero, algo así. Pero él le debía de impuestos y de todo eso a la alcaldía un poco de plata. Entonces nos decía, no, porque nosotros hacíamos la gestión de todo para que dejaran ese lote como parte de la cultura de Florida. Y se logró un acuerdo a nivel departamental para declarar eso patrimonio. Una ordenanza. Una ordenanza. Entonces era una papa caliente para el banco porque no lo podía vender y la alcaldía pues como que sí, como que no y hasta el fin hicieron las negociaciones y se compró el lote. La política puede todo.
Entonces ahí empezó la lucha para que no lo cogieran para otras cosas, porque lo estaban peleando para fabricar ahí, para construir casas para los empleados de Florida. Lo tuvieron y eso se denunció y se echó para ¿Ya era atrás. alcalde Pedro Julio Solano? No, Todavía no. todavía no, ahí era, Bueno, no me acuerdo, uno de esos tantos. no es importante en la historia. Y al fin, bueno, se logró que el esposo de Irania, creo que fue, ¿Y Dani Ortiz? sí, Mm. fue el que dio la primera parte para construir la casa y el que la inauguró fue Pedro Julio Y el esposo de Daniel Mantilla, creo que es de Mantilla, apellido Mantilla. sí, que es del Senado, del Sí, Congreso, algo fue así. senador. Bueno, Bueno, el asunto fue que de ese hubo un corte con nosotros. los sacaron. Los políticos Nos son sacaron, fantásticos. nos Sí, listo, sacaron, ya ya nos no. hicieron el trabajo, echen para Entonces, allá. Esto lo y, hicimos nosotros. y la historia a nosotros nos dio nos da el placer pues de haber participado de forma directa en toda esa actividad. No solamente era la juventud, también la gente mayor como don Carlos, un señor que se amarró antes que nosotros, se amarró a la piedra para que no la Para destruyera, que no les- porque la iban a dinamitar. O sea, siempre ¿Qué han tenía en habido la piedra? lucha. ¿Qué tenía en la piedra? Porque era emblemática. Porque La mucha gente dirá, piedra, bueno, ¿de qué están hablando? Sí, mejor dicho, sáquenos la piedra aquí para que la gente la imagine, bueno, la que no la conoce. la piedra era más importante para la gente de afuera, de otros países, porque ellos sí tenían referencia de esa piedra. Y cuando llegaban, los mandaban era a la casa de nosotros para que nosotros los lleváramos a ver la famosa piedra. La piedra tiene unos bajos relieves grabados, Ujú. son unos grabados que son como muy gnósticos porque tienen como las 7 chakras, y tienen serpientes, Pero tienen son soles, guanes. supuestamente son guanes, pero ese no se le ha hecho un estudio profundo para Ajá. decir, nosotros estuvimos con Eduardo Estupiñán, con Jorge Carreño y con Nelson Flores, los 4, en la Mesa de los Santos estudiando todos los dibujos Las guanes que pinturas, sí. habían allá, pero no encontrábamos. De ahí fue que salió de Rodolfo Cepeda, hizo el diseño de las letras de la primera revista cultural de Florida Blanca que se llamó Piedra del Sol, Ujú. que por ahí también creo que hay una foto en... Entonces, de esa actividad, que fue bastante fuerte, y de tomarnos el parque y de unirnos con la UFA, nació la Casa de la Cultura, que el presidente era Rubén Gutiérrez, y las actividades que se hicieron fueron geniales. Entonces, cuando ya se rompe con la inauguración de la Casa de la Cultura actual, la Piedra del Sol, ellos obtuvieron también su personería jurídica con el mismo nombre, Ujú. siendo que no podían existir, pero nosotros lo que queríamos era que existiera esa Casa de Claro. la Cultura, entonces no nos pusimos en la tarea de pelear nada de eso, sino seguimos con nuestras actividades. Cada uno pues ya estaba en otra etapa de la vida, ya yo me había casado y los otros nos empezamos a separarse, habían graduado compañeros de la universidad, entonces todo ese movimiento se diluyó un poco, después volvió y reapareció otra UFA como en el 93, 94, y ahí empezaron a aparecer también grupos culturales de Florida fuertes como con Carlos Arenas a la cabeza, diferentes grupos. Ujú. Entonces, el movimiento empezó a coger más fuerza, más estructura y se empezó a procesar todo lo que nosotros queríamos. Sin embargo, no encontrábamos el total apoyo de la Casa de la Cultura porque buscaban era como exposiciones muy especiales y eso siempre fue una lucha. Los echaron para un ladito. ¿Sí? Les hicieron el trabajo, les imaginaron la casa, la personería jurídica, el nombre, todo se lo quedaron. Todo, absolutamente todo. Y les dieron la patadita.
Exacta, la patadita de la suerte. De la suerte. A su suerte. ¿Qué pasa luego en la vida de Néstor Jiménez? ¿Cuánto tiempo se mantiene ahí en Florida Blanca? No, pues yo ahí en ese momento, precisamente es cuando yo tomo la decisión más importante, y es casarme con mi esposa actual, que está por ¿Qué aquí, se llama cómo? Fanny Suárez, Fanny Suárez. con la cual tenemos dos hermosos hijos, Néstor Leonardo y Ani Paola. Y la familia sigue creciendo. Entonces, eso ya a nosotros nos pone otras obligaciones, otras perspectivas. Sin embargo, yo al retirarme un poco de esa parte, en el 90, me dedico a la docencia. Como ya me había terminado, ya había salido de la universidad, no quería más. No terminó. No terminé, dejé hasta quinto semestre. Y empecé con mi otra pasión, que es la docencia. Y fui 10 años profesor en diferentes colegios. Estuve en el San Pedro, hice realicé una investigación. Los padres jesuitas apoyan mucho la parte de investigación. Entonces, consistía en que yo hice un sondeo, un análisis sobre los estudiantes de sexto a noveno que se les facilitaba, que eran los grupos que yo trabajaba, en talleres, en arte, con Aurelio Valencia. Con los profesores de matemáticas, a ver a cuánto se les facilitaba a los buenos estudiantes de matemáticas la parte de creación del arte, y de los creativos que nosotros teníamos, a cuánto se les facilitaba las matemáticas. Y resulta que la balanza se inclinaba hacia el arte. Entonces yo empecé a cuestionar por qué el artista tiene facilidad también para las matemáticas, de dónde viene esa parte, o para la parte de las ciencias en general. Entonces me permitieron empezar a hacer un estudio desde preescolar, pasar por todos ellos y empezar a hacer un sondeo con una asesoría de una profesora de biología que había estudiado esa parte de cómo programar todos esos estudios. De ahí nació una propuesta pedagógica que luego se llamó Aluna, que me la aprobaron en el… ¿Aluna? Aluna. Sí, Aluna es una palabra que saqué de los Kogi. Los Kogis tienen dos estados, Aluna y Maloca. Maloca es lo físico, lo que ya se hizo. Terrenal. Y Aluna son los sueños, lo que uno está pensando, lo que uno cree. ¿Sí? Entonces, era trabajar sobre Yo me la los paso sueños. a Luna todo el tiempo. Exactamente. Popularmente se dice en la luna. Entonces, de ahí empecé yo a meterme de nuevo en la docencia, en el trabajo como más fuerte. Llegué al 2000 y dije, no quiero ser más docente. Me voy a dedicar al arte. Nuevamente. Y yo había diseñado un aula móvil de informática que se la presenté al director del SENA de acá. ¿Y qué tiene que ver la informática con el arte? Porque resulta que yo había diseñado un aula para poder hacer las presentaciones, móvil. Y entonces en el SENA tenían esa necesidad y habían diseñado, era un tráiler para una mula. Y yo le dije, pero eso no es consecuente con nuestras carreteras. No se puede parquear en cualquier lado. Sí, entonces yo hice una que se recogía absolutamente y entregué toda esa información a Bogotá, que me la pidieron. Y me dejaron también viendo un chispero, porque la mandaron a construir a Medellín. Ahí nacieron esas aulas que están por ahí dando vueltas todavía. Entonces yo me fui metiendo a raíz de
de esa Hay aula… que patentar los inventos antes, ¿no? Ah, eso yo no sabía. Y sobre todo lo que costaba. Yo me fui a hacer la demanda en Bogotá y conseguí un abogado que iba a hacerme la vuelta. Me dijo, no, yo necesito que me dé 200.000 pesos en esa época para empezar a hacer toda esa vuelta. Yo me puse a pensar. Le doy los 200.000 y para no perderlos tengo que seguirle dando más y más y yo estoy peleando con un monstruo que tiene muchísimos abogados, que tiene de todo. Y este se quiere colgar a la… Entonces yo dije, no, mejor lo dejo así. Que me robe uno solo. Entonces, pero me facilitó el conocer en Bogotá, que estaba en ese momento Claudio Porras, el ingeniero Claudio Porras, ingeniero de la UIS eléctrico, que se dedicó a toda la parte de las luces, que es un duro en toda la programación lumínica, y estaban con habían creado una empresa, y en ese entonces, eso fue en el 2001, estaba el LED, que cambiaba de colores como La dando revolución. furor, Sí, sí, sí. dando furor, tenía muy poquitica potencia todavía. Y entonces habían vendido un proyecto a un centro comercial y no encontraba quién les hiciera los elementos que recogiera esa luz. Entonces yo dije, bueno, yo trabajo la fibra de vidrio, ¿qué tal si le pegamos vidrio molido para que refleje la luz? Entonces hice una prueba de un corazón y la pusimos y allá se los llevé y lo mostró y fue la solución. Fue una locura, pero esa fue la solución. Y de ahí entonces yo empecé a decir, bueno, o sea, mi línea es el arte, me fascina la escultura. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros habíamos hecho muchas esculturas con Jorge Carreño. O sea, eso estaba ahí en remojo. Yo dije, pero nosotros del arte difícilmente vivimos, de la escultura menos. Entonces, pero aquí yo lo puedo aplicar. Entonces, me dediqué a realizar elementos decorativos de Navidad, pero gigantes. Entonces, hice un dinosaurio de 30 metros de largo con 13 metros de alto, un oso que fue récord Guinness. ¿Eso dónde lo colocaban? ¿Eso lo colocaban en el En parque? Plaza de las Américas, Plaza de en las el Américas, Centro Bogotá. Comercial Plaza de las Américas de Bogotá. Bogotá. Allá hice todas esas figuras gigantes. Aquí en Bucaramanga no he hecho Ok. ninguna. Hice unas cuando decoré el Jardín Botánico Sí, yo me de acuerdo. Florida. Por eso le preguntaba. Allá hice un pesebre de dulce de 6 metros por 3, con arequipe, Con la con fibra de leche, vidrio, o sea, se no, volvió un elemento de su trabajo. sí, y estructuras metálicas. Entonces luego me llamaron de Montería y empecé a hacer unas cosas también muy grandes, más que todo en estructura, allá las vestían con luces y todo eso. Entonces esa fue la línea de trabajo. Y aquí en la parte social y en la parte de trabajo empezamos a hacer actividades puntuales, como cuando hicimos con Aurelio y con Fabio, que está por aquí presente, nuestro músico, hicimos una tertulia en Florida sobre el son, el son cubano, ¿sí? Después hicimos un reconocimiento en vida a Iván Solano, que también fue una actividad donde participaron muchos artistas. Posteriormente, hace 2 años, que hicimos el homenaje a Jorge Carreño, que se nos acababa de morir. Yo no sabía que se había muerto Jorge. Sí, y entonces pues es uno de los con los que iniciamos el taller Arte Claro, era Piedra su del Sol. parce ahí, su partner. ¿Sí? Entonces, en esas exposiciones, en esas actividades, vuelve uno a meterse en la actividad que uno no puede dejar, que es su aporte a la parte social. Actualmente tengo el taller en Río Negro,
en la parte de la vereda Portachuelo sobre la vía al mar. Y allá a la gente que contrato para los trabajos les enseño, así no sepan soldar. Yo miro es el perfil de hacia en qué lado lo puedo ubicar del proceso de trabajo que tenga. Y eso le enseño a hacer, a pintar, a soldar, carpintería. Allá trabajamos la fibra. O sea, depende del proyecto, lo que exija, eso lo hacemos allá. Y más hacia este tiempo, teníamos un proyecto para recuperar el Puente Rojo con los amigos de Florida. Y ¿Puente Rojo qué es? Es un puente que está, cuando se sube hacia el Santísimo, ¿Se la Clausen? ahí en la Clausen, hay un puente antiguo, sí, sí. en estructura metálica. Que era uno se bañaba ahí debajo. Claro, eso era, vámonos a ir a bañar al Puente Rojo y eso, todos los de Florida sabían dónde era. Sí, sí. Y uno salía a caminar hasta la Judía. Y ahí se hacían las melcochas, los paseos de olla. Sí, sí. Todo eso. Ahora en la Judía yo tengo un lote donde estamos construyendo un centro cultural que se va a llamar Andelfo Suárez, en honor a Andelfo, que también se nos fue, músico, Andelfo, que era protector de esa montaña, de esos árboles, se peleaba con toda la región ahí para no dejarlos ni matar los animalitos, ni que cortaran los árboles. Era músico, carpintero de los antiguos y un ecologista muy fuerte. Entonces, merece, no se lo pudimos hacer en vida porque lo habíamos hablado con él, pero no se alcanzó, no nos esperó. No se esperó. Y se la vamos a hacer y vamos a inaugurarlo y espero y aspiro que esté con nosotros ese día por allá. Vale. Yo tengo muchos recuerdos de esa época, porque yo me la pasaba andando estudiaba además en la noche en el José Elías Pillana con Eduardo Supeñán y un actor que era de Moncho Latorre, del grupo de Ramón Latorre, y él estudiaba de noche, estábamos terminando el bachillerato de noche, ahí en el José Elías Puyana, y salíamos a caminar de ahí, desde Florida hasta la Judía. La primera vez que fuimos, digo, vamos hasta la punta de esa montaña. Y ya subimos y cuando llegamos allá había otra montaña más alta detrás, pero allá dejamos una botella con nuestros nombres. Sí, nosotros también hicimos por el estilo subimos disque a buscar la laguna. La laguna. La laguna, el cuento de la laguna. La que laguna hay allá. encantada. La laguna encantada. Pero nunca la encontramos, fue muchas botellas de aguardiente. Bueno, pero yo sí me lo encontré a usted después. Cuando salió la cosa esta de las hormigas que están por ahí. Entonces yo acababa de llegar de Cali, yo estaba en Cali, era director de cultura allá. Sí era. Y entonces, la segunda vez, yo fui a Cali a editar una conferencia allá que me habían invitado y conocí los gatos los gatos de Tejada, de Omar Rayo, de todos, ¿no? El Parque de los Gatos. Entonces yo llegué fascinado con esa idea de un parque que tuviera un elemento emblemático los gatos, no sé qué tan emblemáticos sean los gatos para los caleños, pero para nosotros sí era fundamental, para mí era, y para muchos, fundamental el elemento de la hormiga culona como un elemento, digamos, zoomorfo, que es representativo de nuestra cultura santanderiana. Entonces yo dije, uy, bueno, pero ¿cómo hacemos estas hormigas? ¿No? Es chévere hacer lo mismo de los gatos, pero con hormigas. ¿Y quién hará esa vaina? Entonces yo me acordé de sus construcciones en fibra de vidrio, y por eso fue que lo busqué. Y ¿dónde andará este man? Ya no estaba usted allá en Florida Blanca, sino andaba en Río Negro. Y fue cuando le dije, oiga, Néstor, venga para acá. ¿Usted es capaz de hacer algo así, pero en hormiga? Yo, claro. Y entonces fui y lo visité allá al taller, ¿se acuerda? Cuando usted hizo el modelo, Sí. primero me llevó una hormiguita así chiquita, un modelito, y yo, qué berraquera.
pero la quiero en grande. Entonces usted hizo el modelo en grande y lo probamos y todo y estaba muy bien, ¿no? Fue cuando hicimos el concurso de pintar la hormiga culona, donde participaron grandes maestros del Como el arte que plástico, nos entre ellos el acompaña, maestro Orlando Morales, que está por acá, que lo he invitado aquí a que se siente y no ha querido. No sé cómo voy a hacer para que nos convencerlo. conoció allá en el taller también, estuvo allá. Muy gratos recuerdos hay de allá de ese taller y de una casetica que había allá al frente. Entonces, el maestro Morales fue uno de los que ganó ese concurso. Y entonces fue maravilloso eso, ¿no? Fue maravilloso ese volvernos a encontrar en el arte, ¿no? Y inventarnos una cosa, ya no para Florida Blanca, sino para Bucaramanga. Que nos hubiera gustado que se hubieran permanecido en el Paseo del Comercio, pero la cultura ciudadana aquí en No, no. Santander como que no pega mucho, pero finalmente se lograron recuperar y están donde están y la gente las aprecia. Bien, Néstor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir su vida y su obra y sus recovecos de la vida, y sobre todo para darle ese reconocimiento entre amigos, que es mucho más valioso que esos que dan los políticos, creo yo, de que Claro usted que y sí. Jorge Carreño fueron los que se imaginaron una casa de la cultura alrededor de esa piedra que estaba ahí en medio de ese matorral que yo conocí en el patio de esa casa que se estaba cayendo y que hoy día es o fue la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que luego trasladaron para otro lado porque los políticos siempre le escoge como la piquiña de trasladar las cosas de un lado para otro, para reinventarlas, según ellos. Para poder sacar más elementos. Hay una anécdota de la Piedra del Sol que me Hágale. causó mucha, o sea, todavía me pregunto, en una de las partes de la piedra, esa piedra yo me imaginaba, nos imaginábamos, cuando nos poníamos a hablar con Jorge y con todos los compañeros, esa piedra que no existiera ninguna casa, esa sobresalía sobre esa planicie, Ujú. ¿sí? Y ahí nacía un árbol de urumo en medio de la piedra, como en una rajadura que tenía ahí, y ya estaba grande. Pero uno observaba el árbol y todas las ramas, porque se echa 4 ramas en todos los sentidos, ¿sí? Pero las ramas que daban contra la piedra se secaban, quedaban de a 3. Entonces yo decía, pero explicación ninguna. Y entonces ahí hay muchas leyendas sobre apariciones, sobre que ahí fue la mano del negro, entonces de ahí nace el cuento de la mano del negro, que es toda una historia de ahí de Florida, Ujú. de los Juanes. Eso Es una leyenda. son leyendas que hay de ahí, de esa. Pero lo que sí es que esa piedra bota mucha energía. Y cuando la luna está en su cenit y es luna llena que baña la piedra, se ven perfecto todos los grabados que tiene la piedra. Se nota más, con más fuerza. Lo que sí es cierto es que si ustedes no hacen lo que hicieron en ese momento, usted, Jorge y todos los que los acompañamos en ese tema que nos juntamos, yo era un pelado simplemente que hacía parte ahí del grupo de teatro dirigido por Carlos Pereira, no existiría la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura nace por obra y gracia de ustedes, porque se la pensaron, porque la imaginaron, porque se la pelearon, y a lo mejor Florida Blanca no tendría Casa de la Cultura. Que Pedro Julio Solano llegó y claro, Pedro Julio tiene cierta sensibilidad, no obstante ser conservador, tiene sensibilidad artística. Creo que Pedro Julio es tío de Nelson Flores, si no estoy mal, o es familiar de No, Nelson Flores, es cuñado. es cuñado de Nelson La Flores. esposa Ah, sí, sí. de Pedro Julio Pero es es un buen hermana. tipo, Pedro Julio es un buen Sí, sí, tipo sí. y copiaba muy bien en ese entonces. Yo lo conozco y le tengo bastante cariño y respeto a Pedro.
La Eh, primera directora de la Casa de la Cultura fue Idania. y Dani Ortiz, sí. Sí. Ella creo que fue la primera directora de la Casa de la Cultura. Debió ser usted, ¿no? Pero como usted no terminó la carrera de Ingeniería Química en la UIS, que le hubiera servido para… Para hacer química, para hacer vueltas. Bueno, pues ahí se los dejo a ustedes, a este señor Néstor Jiménez, el gestor, junto con Carreño, por supuesto, Jorge. No, ustedes dos, no metamos a todo ese combo porque es demasiado grande. Ustedes dos con nombre propio, con trabajo de liderazgo propio, ustedes se inventaron esa Casa de la Cultura Piedra del Sol, que hoy es un referente cultural importante de nuestro vecino municipio de Florida Blanca. Un aplauso para este señor. Bueno, sinceramente quiero aprovechar este momento porque de todo lo que habló Nesícor esta noche, quiero hacer mención a muchas cosas, porque es que Néstor no es solo un gran artista, es un gran ser humano, un gran vecino florideño, un gran amigo y sobre todo lo que acaban de decir, un gestor cultural pero completo, porque no solo en el área artística, sino en el apoyo que él hace con todos los artistas. No voy a preguntarle nada porque yo conozco a Néstor, conozco a su preciosa familia y valiosa familia, sus hijos que lo han acompañado, su esposita Fanny, que siempre lo han apoyado en todo, porque es que él no es solo se beneficia directamente él es siempre en beneficio de los demás. Le acabaron de decir, no mencione más, porque yo sé que ese es el corazón de Néstor. Néstor prefiere mencionar a los demás, incluso él de últimas. Entonces, ese es Néstor, ese es el personaje que todos admiramos, que queremos, que vamos, mejor dicho, por mi parte, a acompañarlo con Fabio, que somos ahí un trío con Iván Solano, a quien él menciona y que menciona a todas esas personas que han formado parte de su vida y que han sido siempre para algo positivo, para dejar una memoria. Entonces esta noche quiero aprovecharlo y decirle que este espacio los felicito. Es un gran personaje, no solo de Florida Blanca, sino de Santander y de Colombia, porque nos ha hecho quedar muy bien con todos sus proyectos. Entonces, felicitarlos a la Casa del Libro por esta gran oportunidad de venir a conocer la historia a fondo, porque esto quedó cortico para todas las anécdotas y las grandes enseñanzas que Néstor nos ha podido compartir y a dejarle a muchísimas personas. De verdad, muchísimas gracias y que felicitarlos por este maravilloso programa. Nada, yo quiero preguntar, en varios momentos de la vida se enfrentó en la decisión de escoger entre el arte u otra alternativa. Les quiero preguntar, después de estos años, ¿qué piensa de esas decisiones que tomó durante su vida, siempre escogiendo el arte primero? Pero la decisión que tomé en el momento posterior a hacer el trabajo en Tibú, que fue el de salirme del quinto semestre de Petróleos, que cuando eso era la carrera más fuerte. La del futuro. No me arrepiento y lo volvería a hacer cualquier cantidad de veces. Qué bien. Yo sí me gradué, ¿no? Que no la ejercí es otra cosa. Tesis de grado 5 en Petróleos. A pesar de que llevo muchos años compartiendo con don Néstor, que lo considero uno de mis mejores amigos, a pesar de mi juventud, hemos compartido muchas cosas, tanto de la humanidad, de política, en fin. Pero siempre que yo era niño y bajaba por toda la quinta, yo estudiaba en el colegio Santa Teresita, que es de monjas. Yo siempre pasaba por un mural y me quedaba mirando un mural que me gustaba mucho. Era el mural que está ahí en el colegio El Rosario. No sé si precisamente quedaba al frente o cerca de la casa de la mamá de don Néstor.
quisiera saber cómo llegó, porque no era pequeño y eso era lo que me llamaba la atención. Uno estaba acostumbrado a ver tal vez una pared, ¿sí? Y se impactaba uno de ver que era casi una cuadra completa. ¿Y de dónde nació esa idea? Y si puede recordar, a ver si me hace memoria Bueno, de los dibujos. ¿Por qué dibujó en esos colores y en esos tonos azulados? bueno, ese es un mural que comenzaba casi llegando a la esquina de la Sexta por la calle Quinta, pero daba la vuelta y se iba hasta la tienda de Genio. Eso tenía aproximadamente como 120 metros de largo por un promedio de 2,50 a 3 metros, porque era una pared alta para que las niñas no se volaran del rosario. Y ahí llegué yo a ese mural. Primero me enfrento a la pared, grandísima. La mayoría, casi un 80-90% de los cuadros que yo pinto, sobre todo de la naturaleza, me los imagino, no los copio, sino lo que me van haciendo. Entonces yo empecé a crear un ambiente donde tenía agua, donde había perspectiva, donde se veía profundidad. Y cuando llegué yo ahí a la esquina, que era al frente de la primera Casa de la Cultura de Florida, era la casa de mi mamá, donde vivíamos. Entonces yo ahí dije, no, aquí tenemos que continuar por la carrera. Entonces yo pinté una casa ahí donde se veía la esquina, o sea, para que la perspectiva no se perdiera. Y le hacía caminos que iban hasta un río que iba a desembocar al mar que se pintó por el otro lado, por la carrera. Entonces era una historia donde había pues diferentes figuras y básicamente era más naturaleza que otra cosa. Ese mural nació después de que nosotros hicimos, creo que con Rosenberg Jaramillo y con otros 3, unos músicos, no me acuerdo bien, 5 locos que le propusimos a la hermana del Rosario, a la rectora, que nosotros queríamos hacer un experimento de talleres con las niñas de primaria. Entonces les dictamos un taller de música, un taller de literatura, un taller de danza y 2 nos dedicamos a la pintura. Pero Rosenberg les dictaba taller normal y yo hice fue un gran telón que duró muchos años allá en el Rosario, El teatro. en el teatro. Pero la característica de ese teatro, de esa elaboración, fue que no fui yo quien lo pintó. Hicimos una especie de concurso, les explicábamos qué era lo que íbamos a hacer y qué querían las niñas pintar. Entonces, recogimos de todo, las ideas las sumamos y nació la temática y la imagen que se plasmó. Después de que ya teníamos esa parte y yo le hice el bosquejo, todas las niñas empezaron a pintar. Qué bonito. Toda la primaria pasó por ahí. Entonces me traían de a grupos de a 10, de a 15. Y entonces yo les daba los pinceles y ahí empezábamos a trabajar y yo le iba indicando. Yo tengo la costumbre de que yo no cojo el pincel, sino que hágale, si no le queda bien, miremos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, uno del error aprende más que del acierto a veces, o muchas veces, si uno es consciente de lo que está haciendo. Ahí, cuando se dio la inauguración, yo estaba allá atrás de
del escenario. Yo estaba atrás y todas los papás, las niñas, los hijos estaban ahí al frente y estaban abriendo el telón. Y a medida que iban abriendo, entonces las niñas empezaban a dedicarle, yo pinté en tal lado, Qué yo pinté en bonito. tal lado. Una emoción tremenda. Y a mí me tocó después subir allá, que no quería subir, porque me descubrió la monja. Primero que todo, pues yo quería darle las gracias a Pacho porque pues tuvo en cuenta a Néstor para este homenaje. Los homenajes se dan en vida. Escuchaba a Néstor hablar de algunos amigos que no los pudieron hacer ningún tipo de homenaje, se los hicieron después que han fallecido y pues no es lo mismo. No es lo mismo. Este es un homenaje muy merecido para Néstor y sé que merece muchísimo más. Segundo, pues Néstor es una gran persona. Felicitarlo, lo conozco hace muchos años, es mi cuñado, pero siempre en este caso encaja aquella frase que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. ¿Sí? Mi hermana ha sido siempre una persona incondicional, apoyándolo en todas sus ideas, en todas sus locuras, en todo en lo que él ha querido emprender, ha estado ahí siempre, siempre mi hermana. Y quería hacerle una pregunta a Néstor. Yo sé que Néstor en todo lo que él trabaja le impregna el arte, ¿sí? En las esculturas que hace, en los adornos de Navidad que ha hecho en Bogotá y que ha enviado para Montería, pero no sé si dentro de sus planes inmediatos o a mediano plazo tenga volver a hacer cuadros al óleo sobre lienzo, que es creo que lo que más lo identifica a usted. A mí, a mí me fascina la escultura, pero sobre todo la escultura cinética. Yo tengo una escultura en Montería de 8 metros que la mueve el viento. Pero siempre he estado con la pintura y sí le toca a uno el corazoncito porque le pica la mano para coger el pincel y irla a elaborar. Vamos a ver si puedo preparar alguna exposición y si podemos ahora en vida alcanzar a tener ese placer de volver a hacer una exposición. Todavía hay tiempo. O sea que no fue un desperdicio la ingeniería, porque para hacer una escultura cinética se requiere estática, dinámica, todo eso que enseñan antes del quinto semestre, que fue lo que usted hizo. Claro, las estructuras de cada escultura de esas necesitan Claro. diseño y sobre todo porque son esculturas que tienen una característica. Tienen mucho de ingeniería civil, porque hay que conocer los materiales, la resistencia, en fin, pero resulta que como son temporales, no pueden tener toda una infraestructura tan fuerte. Entonces uno tiene que equilibrar entre lo que es, lo que haría un ingeniero civil y lo que pide el evento. Y lo otro que tiene uno que equilibrar es entre que esa escultura sí tiene arte, pero es momentánea, entonces no puede uno meterle tanto porque no van a pagar lo que vale la escultura. Por eso fue que no le metió tanto hierro a las hormigas que le mandé a hacer, ¿no? Yo le pagué lo que usted cobró. Tenía una segunda pregunta. Era que cuando yo era niño iba a visitar a Néstor Leonardo, que es el hijo, siempre me impactaba algo, y era que sus cuadros siempre tenían volumen, ¿sí? Y yo creo que el arte habla de la personalidad del artista, ¿no? O por qué ese gusto por el volumen y que ahora lo lleva a hacer estructuras gigantescas. ¿Por qué no algo tan pequeño, minimalista, sino terminó haciendo estructuras grandes y con bastante volumen? Bueno, ahí hay varias razones. Una es que cuando estuvimos trabajando con Jorge Carreño, hicimos cosas grandes y atrevidas. Yo
pienso que es más el atrevimiento a hacer cosas que no estén normales, que no sean fáciles de hacer, sino que tenga uno que luchar dentro del diseño, dentro de la forma, dentro del color, o sea, que no tengamos algo tan mamey, y aprovechar las facilidades que me dio mi Dios de poder crear cosas, tener facilidad para las matemáticas, tener facilidad para los análisis que tenía que hacer de esfuerzos y poder hacer las propuestas concretas en ese sentido. Entonces, el volumen y las dimensiones grandes me han llamado siempre la atención. Muy buenas noches. Maestro Néstor, hay un pequeño secreto que su merced tiene guardado. Para nadie es, caramba, explicable. En el mundo no se usa que un artista que es exitoso también sea exitoso en la empresa más importante, con la familia. Su merced tiene una familia genial, unos hijos ejemplares, dignos hijos de su padre y de aquí de esta señora, de esta dama. Y en el arte es sin igual. Yo quisiera saber cuál es el secreto, porque todos los que estamos aquí podemos asegurarle que en Colombia y en el mundo es difícil que un hombre que se dedique al arte tenga también una hermosa familia. A veces se complica, a veces se sale de contexto. Entonces, cuéntenos cuál fue el secreto, Nesícor. Básicamente es el amor y la entrega. El poder escucharnos, el poder entender que no somos perfectos, que tenemos que apoyarnos para poder progresar y saber que cuando somos conscientes de nuestras imperfecciones, debemos esperar y aspirar que los demás también lo logren, comprendernos y entendernos y apoyarnos tanto de un lado como del otro para poder seguir adelante y darles el ejemplo, porque eso no fue fácil tampoco, eso se presentaron muchos inconvenientes. El irme yo para Bogotá y estar allá 10 años en la lucha, aprendiendo, abriendo camino, es complicado, es muy difícil, es muy doloroso, pero todas esas cositas se obvian, esos dolores se obvian cuando uno ve que el producto que tiene una pareja son los hijos y los hijos son tan especiales. Entonces ya uno lo llena, le llena cualquier vacío que pudiera tener en ese momento. Para mí, no soy yo, somos todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir con Néstor? Para ir dándole cierre a esta conversación que ha sido extraordinaria con este amigo. Muy buenas noches, don Néstor. Para mí me da mucha alegría estar hoy acá acompañándolo y quiero decirle que me siento pues muy contenta de saber de que yo soy de Río Negro. Don Néstor es mi vecino, es un gran amigo, es una persona que siempre me ha dicho hagamos algo por el arte en Río Negro. Es una persona que ha hecho eventos ahí en su taller, que le gusta enseñar muchísimo. Don Néstor, como usted, muy pocos. Felicitar a la esposa, a los hijos del gran hombre que tienen en el hogar. Es una persona que aprecio muchísimo y este homenaje es poco, don Néstor, para su vida, para todos estos años de que su merced no solo es un escultor, es un gran amigo, es un excelente maestro y ojalá que yo pueda estar mirando esa exposición que su merced va a hacer, que no sea solo una, que sean muchos, porque
su merced todavía tiene una escuela por enseñar. Hay muchas personas que querrán aprender de su merced, que es un excelente ser humano, profesional, porque aunque no se haya graduado en petróleos Ni en química, ni en química, su merced le pone amor, le pone numeritos a todo lo que hace. Yo he tenido la fortuna de mirar muchas de las obras que don Néstor hace cuando voy al taller y siempre me quedo sorprendida de ver pues que son muy hermosas, que son dignas de todo lo que su merced hace. Don Néstor, de verdad, mi aprecio, me siento muy feliz de haberlo conocido y de saber que hay personas tan importantes que no solo han hecho en la cultura de Florida ni en la de Bucaramanga, sino también ahora en el municipio de Renero. Muchas gracias, Patricia. Oye, tiene Muy buenos amable. vecinos usted, ¿no? Tiene buenos vecinos, lo quieren eso. Pues muchas gracias a ustedes ahora por, eh, por haber estado esta noche con nosotros aquí en la Casa del Libro Total. Todos los martes a las 6:30 tenemos un personaje invitado que nos cuenta su historia para aprender de ella y también, en el caso de la Casa del Libro Total, para dejar su memoria colocada en esa plataforma extraordinaria que tiene la casa, que es el Libro Total, ¿sí? Para que la historia quede registrada y no se pierda por allí en el camino, que no se pierda en el tiempo. Estos conversatorios están todos puestos en el canal de YouTube de la Casa del Libro Total, del Libro Total, perdón, del Libro Total. Allí están los 80 personajes que han construido la cultura en los últimos 60 años en la región, entre ellos el de esta noche, muy especialmente Néstor Jiménez. Y a cada invitado, pues la casa le da este reconocimiento, este documento testimonial de su paso por la vida, de su obra, de su estancia esta noche, dejando su memoria viva para todas las futuras generaciones. Muchas gracias, Néstor Jiménez. Muchas gracias, Pachito. Muchas gracias a la Casa del Libro Total por este espacio que nos abren a todos y nos da esperanza para que muchos más vengan acá.